Muy buenos días, queridísimos inversores. Hoy, viernes 19 de mayo, lloviendo a cántaros. Bueno, ya tocaba, ya tocaba. Con este titular del diario Mercados de Diva con Self Value, entusiasmo en los mercados, lobos con piel de cordero. Bueno, y ponemos un chascarrillo que la verdad es que lo cogí de internet y me pareció muy bueno. Sale un lobo en un atril haciendo pues una especie de meeting político y entre los espectadores están pues corderos aclamándole, y dice el lobo: y como primera medida me volveré vegetariano. Y sale la glosa diciendo: las mentiras ofenden a los inteligentes, a los ignorantes les da esperanza. Bueno, no sé si será así en el mercado, que por cierto hoy le dedicamos el diario Mercados a nuestro querido amigo Fernando Álvarez, que seguramente nos esté escuchando desde Valencia. Ausencia de noticias relevantes que nos deja, como siempre, esta última semana en primera línea el tedioso tema de la deuda norteamericana, ¿no? El techo de la deuda, con el DAX que volvía a zona de máximos históricos, y todo ello en medio de las celebraciones del Día de la Ascensión, que aquí ya saben en Francia que tienen ese macropuente como el nuestro de la Constitución, más o menos, ¿no? Que todo el mundo se va como si no hubiera un mañana. Subidas en la renta variable europea acompañadas de caídas a los precios de los bonos. Hoy volvíamos a ver un mercado de bonos un poquito más atenazado, con un boom en 2,44%. El euro que se cruza a 1,078, incluso hasta un poquito más abajo, y de nuevo el sector tecnológico norteamericano que tiraba del optimismo con un Nasdaq que ya sube en lo que llamamos de ejercicio, y fue, yo creo que reconocerán, nuestra apuesta 21-23% year to date. Igual que el fuerte Nikkei, que lleva ya un 0,6%, en contraste con la debilidad del Hansen, que acumula pérdidas anuales del 1,75%. La verdad es que curioso. Y hoy tenemos cuádruple hora bruja, ya saben, vencimiento de opciones y futuros sobre índices y acciones. Sobre el techo de la deuda, hombre, parece que todo va con el Save by the Bell, ¿no? Salvados por la campana. Se está logrando un progreso constante, comenta el equipo del presidente del longevo Joe Biden. También Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, el líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, que comentan que las negociaciones sobre el límite de la deuda están progresando, y eso pues como excusa los mercados pues lo anticipaban con subidas. Pero fíjense, esa dicotomía, ¿no? Entre la tecnología norteamericana y la tecnología china, digamos, expuesta en el Hansen, pérdida de interés por los valores industriales. Ya saben que el Dow Jones estuvo hasta hace 2 días en negativo year to date. Y sobre todo que el mercado gusta de esas grandes compañías norteamericanas que yo creo que, bueno, tienen escasa o nula, e incluso caja neta, no tienen deuda, ajustes de plantilla y posicionamientos líderes en los sectores. Por eso apostábamos por Apple, por Microsoft, por Alphabet, etc. Ahora les contaremos el subidón de nuevo ayer de Netflix. No sin antes pues comentarles que los diferenciales de CDS de Estados Unidos han ido reduciendo. Todavía están a niveles muy elevados, que no tiene ningún sentido, pero bueno, esperemos que esta historieta pasajera del techo de la deuda pase a un segundo plano. El problema es a qué nos vamos a agarrar después, queridos lobos, O sea que vamos a ver qué ocurre. Por cierto, hemos visto algunos datos quizá también contradictorios, ¿no? Porque el índice económico adelantado de la Conference Board cayó 0,6% intermensual en abril, con lo que la tendencia interanual se sitúa en el territorio negativo del menos 8%, en consonancia con recesiones anteriores que se remontan a la década de 1960. Es decir, otro, digamos, dato más, gráfico más, recopilación de datos, en este caso de la Conference Board, del Leading Index, que nos apunta que la recesión es casi irremediable. Pero bueno, el mercado, desde luego, no descuenta un escenario catastrofista, ¿no? Bueno, ojo con James Bullard, nuestro querido Hawkins más conocido, el presidente de la Fed de San Luis, que afirmó o confirmó su apoyo a elevar aún más las tasas de interés como una póliza de seguro contra la inflación. Había estado un poquito menos o más reticente a hablar en estos términos, pero otra vez ha vuelto a la palestra. ¿Qué tendrán por ahí escondido en la chistera? ¿Qué datos de inflación que nosotros desconocemos? Porque los últimos datos de inflación a priori pues son, diríamos, bastante más tranquilizadores, Es decir, que si vemos, bueno, es verdad que la eurozona está en el 7%, ¿no? Y eso todavía pues da un poquitín de miedo, pero Estados Unidos se nos fue en abril al 4,9%, la subyacente al 5,5%, los tipos ya en el 5,25%.
o sea, en el 5,5, 5,75, la verdad es que parecía suficiente. Bueno, les ponemos muchas declaraciones en el focus del día sobre los distintos mandatarios, Phil Jefferson, también Lori Logan, acerca de este tema. Los préstamos de la Fed a los bancos que aumentan a medida que el programa de financiación a plazo alcanza su nuevo máximo. Bueno, hemos visto que estas cosas están un poquito más tranquilas con la banca regional, pero todo no ha terminado. También nos ponemos algunas estimaciones de algunos bancos de si hay rally o no hay rally con el tema de, por supuesto, del fin del techo de la deuda. Por cierto, la probabilidad de subida de tipos por parte de la Fed para junio es verdad que se ha incrementado algo porque prácticamente estaba en el 90% que no iba a haber subida de tipos y ahora es el 66,1% y sin embargo un 33,9% apunta a una subida de 25 puntos básicos como esa subida terminal o última por parte de la Reserva Federal, ¿no? Os hemos puesto también algunas declaraciones, como en el caso de Luis de Guindos en el Banco Central Europeo. Hoy hemos tenido el PPI, el índice de precios de producción, o el IPP de Alemania, que ha subido un 4,1%, venía del más 6,7% y se esperaba el más 4,3%, o sea, no está del todo mal, y el mensual sube un 0,3%, eso sí, se esperaba recortes del 0,5%. Como les decíamos, el DAX vuelve a cotizar en zona de máximos históricos, con lo cual no solo es el CAC, con el tema del sector lujo, sino que el DAX, que es un índice incluso un poco más industrial, la verdad es que sorprendente, con ese más 16,09% year to date. Insisto que, bueno, en nuestras carteras hay cosas que podemos no haber acertado. La tecnología sí, estar fuera de inmobiliarias también, minimizar los dips cíclicas también. El sector bancario y el asegurador hemos empezado a tomar algunas posiciones, aunque todavía estamos infraponderados. Seguimos largos de utilities, telecoms y yo, bueno, de momento me estoy equivocando. Bueno, es muy complicado el corto plazo, pero sector autos y el sector retail sigo pensando que el consumo va a venir mucho más débil de cara al segundo semestre y ya lo estamos viendo en algunas expectativas de compañías y yo creo que hay que empezar a echar un poquito el freno a esos sectores y nuestros analistas que siguen siendo muy positivos del sector turístico que sigue siendo el líder indiscutible en Europa. Fíjense, en un minutito les he resumido todo, ya pueden apagar, ¿no? No, que hay muchas más cosas. Les ponemos cositas también del Banco de Inglaterra, del Banco de Canadá, del desempleo en Brasil, del PIB de Chile, del gas natural, de las reservas, de los precios, de la tasa de desempleo de Hong Kong. Si es que lo tenéis todo, hasta que el Banco Central de México ha mantenido los tipos de interés como se esperaba en el 11,25%. Por cierto, un terremoto de magnitud 7,7. Ustedes no lo habrán notado, a no ser que estén cerca de Nueva Zelanda, entre el norte de Nueva Zelanda y al este de Australia. Si nos escuchan desde allí, desde luego, gracias por estar ahí. Vamos con un poquito de estrategia. Les hablamos de el, entre comillas, accidente de los coches eléctricos, ¿no? Nuestros analistas son un poquito más moderados sobre el entusiasmo que desprenden la producción de coches eléctricos, sus efectos sobre las rentabilidades, los recortes de precios que sigue produciéndose, sobre todo por Tesla, la competencia china. Bueno, es una nota muy interesante hablando del sector autos, lo tenéis en divacos.com. Y análisis de empresas les hablamos de Saipem, añadir objetivo 1,65 euros, un positivo, eso nos da un margen de potencial por fundamentales del 31%. Lo que pasa es que el sector, bueno, pues tocado, ¿no? La compañía italiana de Oil Service ha tenido un comportamiento más que discreto. Así que, bueno, yo creo que es más un tema de fundamentales, pero yo no entraría en este tipo de compañías en el entorno actual. Pero bueno, tienen una nota muy desgranada de la compañía de Saipem, una compañía de 2.500 millones de euros de market cap. Actualización de carteras, como de costumbre, de los índices internacionales que cada vez van mejor y batiendo a los benchmarks. Y en Estados Unidos tuvimos a Apple Materials, la compañía de maquinaria de semiconductores que desveló ayer tras el cierre los resultados del 2T, un poquito mejores en ventas y en BPA, y de cara al 3T fiscal, pues bueno, las cifras están más o menos en la horquilla de lo esperado por el consenso. Ross Store, el retailer de moda y accesorios, que comunicó ayer tras el cierre las cifras del 1T fiscal, con ventas creciendo un 3,7, prácticamente en línea con lo previsto. Las ventas comparables un poquito mejor, más 1, se esperaba más 0,7. Mantuvieron las guías y los inventarios. Eso sí, estamos viendo que los inventarios de los retailers están cayendo, caen un 16,2% en el caso de Ross Store. DXC,
Technology, la empresa de IT Service, que publicó tras el cierre los resultados del 4T fiscal, con ventas cayendo un 10%, por debajo de lo previsto, y el decrecimiento orgánico de las ventas del 2,9%, aunque el consenso esperaba un decrecimiento mayor. Las guías estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del consenso. Y durante la sesión tuvimos a Walmart, el gigante, el retailer norteamericano, que subió un 1,30%, no estuvo mal, las ventas consolidadas un 7,6%, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que comentaron que las cosas se están poniendo un poco más complejas. Para el ejercicio fiscal las ventas van a subir un 3,5%, ¿no? Y el beneficio operativo un 4,5%, ¿no? Ellos reconocen que tuvieron un trimestre fuerte, pero bueno, pues las cosas pueden ser un poco más de desaceleración del consumo, como hemos dicho. Bath Body Works, la compañía de productos de higiene personal, que publicó sus cifras, subió fortísimo, 8,79%, a pesar de que las ventas cayeron un 4%. Es decir, que los resultados no fueron espectaculares, pero fueron mejores de lo previsto. Y ya sabéis lo que les digo, el mercado no cotiza si los resultados son buenos o malos, sino que cotiza si son mejores o peores de las expectativas. De cara al ejercicio fiscal, reiteraron la previsión de ventas planas a una disminución del mid-single digit, y en el caso de BPA pues queda por debajo de lo esperado. Alibaba, que cayó ayer con cierta fuerza, ¿no? Los ADRs cayeron un 5,38%, también estaban cayendo esta mañana en Hong Kong, y bueno, pues las cifras del gigante del comercio electrónico decepcionaron en cierta medida, aunque las ventas subieron un 2%. Ojo con Apple, que la tecnológica californiana, que restringe el uso del chat GPT a sus empleados, ¿no? Se une a otras compañías que desconfían de las filtraciones. Y Netflix, que como les decíamos, en la entradía subió un 9,22% ayer, compañía de streaming, gracias a esa actualización del nuevo plan de suscripciones con publicidad, que ya tiene 5 millones de usuarios activos mensuales los primeros 6 meses después del lanzamiento. Ojo a Nomura, el banco nipón, que recortó sus objetivos de beneficios. Sony, que anunció que estudiará la oportunidad de llevar a cabo una decisión parcial de su negocio de servicios financieros con el objetivo de que cotice en bolsa. Alguna cosita de Fujitsu, de Disney también, que parece que desecha los planes del nuevo campus en Florida, y Twitter, que se queja, que acusa a Microsoft de usar indebidamente sus datos. Aquí todos sus datos, como si fueran suyos, ¿no? Pues son de los que estamos ahí, ¿verdad? Y Meta Platform, no olviden, la semana que viene comienza una nueva oleada de despidos. Les ponemos, por supuesto, la acogida de los resultados que fueron los del miércoles tras el cierre de Cisco, de Synopsys, de Take-Two Interactive, que subió un 11,73%, extraordinario, ¿no? Y en Europa hemos tenido Smith Group, la compañía industrial británica, subió un 1%, ha publicado un trading update bastante decente, con un crecimiento de ventas a nivel orgánico del 13,4%. Y Hellenic Petroleum, que la petrolera griega, también ahora llamada Hellenic Energy, que publicó unas cifras un poco mejor del previsto, está plana en la acogida al mercado. Publicó ayer tras el cierre, quizá a lo mejor lo que llamamos el Refining Sales Volume, que creció un 12%. Y Aston Martin, ustedes conocen perfectamente la marca, ¿verdad? Bueno, pues la automovilística británica, sueño de muchos conductores, pues recibirá 234 millones de libras del grupo Geely, el grupo chino, ya saben, ¿no? Es una inversión acordada, ¿no? Con el presidente y mayor accionista de Aston Martin, seguramente le suene, Lawrence Stroll. Lawrence Stroll no es el que conduce, su papá. Bueno, pues y la adquisición de un nuevo paquete accionario, con lo cual con estas inversiones Geely alcanzará una participación en Aston Martin del 17%. Ayer subieron los títulos, pues fueron como un Fórmula 1, ¿verdad? 12, 46%. La verdad es que este año está que se sale Aston Martin en bolsa. Y por supuesto insistir en BT Group, ¿no? Ya tuvimos el anuncio de recortes de plantilla de Vodafone, ayer fue el turno de BT y le cayeron los títulos de BT un 5%. Parece que el mercado no está asumiendo que esto va a llegar a toda Europa, ¿no? Los recortes de plantilla, porque las cosas, aunque los mercados están en máximos, las cosas no vienen tan positivas como para pensar que el segundo semestre va a ser fantástico. EasyJet, que subió un 1,46% por las cifras, cayó Burberry un 5,20%. A mí sigue siendo de las compañías, junto con Kering, que me dan más miedo del sector lujo. Seguimos manteniendo posiciones en Louis Vuitton, pero Burberry sigue pinchando, ¿no? Y bueno, la verdad es que reconoció Jonathan
Akerjot, el CEO, que hubo una aceleración de los ingresos del cuarto trimestre a medida que recuperaron las ventas de China. Bueno, hemos puesto más cositas de National Grid, de Sonae, de Aeroport de París, también de Volkswagen. Ojo a Diageo y también a Marks & Spencer, que se comenta que han podido sufrir un ciberataque. No conocemos más que eso. Y también Asda, la cadena de supermercados propiedad de Walmart en Reino Unido, que está estudiando la posibilidad de recortar el sueldo de 7.000 empleados en el sureste de Inglaterra para equipararlo al de otras tiendas. Si empezamos ya a bajar los salarios, ya imagínense por dónde van los tiros en un país que tiene una inflación del 10,1% year on year en dato de abril de Reino Unido. Bueno, una extensión de la nota de Siemens, también de Deutsche Bank, de Kinder Group, de Experian, de Verbund, de SAS, etcétera, etcétera. Como siempre, les ponemos un diario de mercado muy completo para los que son más estudiosos. En España hemos tenido un par de cositas más interesantes. Aparte les ponemos la compraventa de viviendas, que en marzo registró descensos del menos 5,7%. Glub. Pero bueno, esto no lo había advertido el panadero, ¿verdad? Ojito con esta historia. Y encima, si tenemos las leyes estas comunistas de no, vamos a poner un tope a los precios del alquiler, y encima, si no pagáis el alquiler y entendemos que es que porque no queréis, sino porque es que no podéis, pues entonces os vamos a... Pero esto lo que va a hacer, obviamente, es que haya muchas menos viviendas y, desde luego, pues, ¿para qué vas a poner la vivienda en alquiler? Si te pueden dejar de pagar, se te meten ocupa... Bueno, va a ser masivo, ya lo veréis, la situación del sector inmobiliario y sobre todo del alquiler en España. ¿Y quién va a comprarse una vivienda de segunda residencia, lejos de la casa, que no la puedes controlar, para que se te metan los perros flautas? O sea, es que son personas vulnerables. No, el 95% es perroflautismo, y que después te llegan y dicen, dame 3.000 euros y me voy. Joder, ¿eso qué es? ¿A qué le llaman eso? Esto es una extorsión. Y algunos dicen, los pensantes, los que de verdad piensan dentro de los comunistas, no, es que esto es un problema minoritario que afecta al 0, no sé qué tal. Y salió un tío en Twitter que lo vi, me pareció muy interesante, y dice, entonces el tema de los malos tratos de las mujeres también, ¿no? Porque las mujeres maltratadas respecto a todas las mujeres que hay en España suponen un 0,0 no sé qué. ¿Y eso qué significa? ¿Que el problema no es importante? Por supuesto que lo es. Ese problema hay que atacarlo, aunque represente a muy pocas mujeres de la población total de mujeres, ¿no? Entonces, es que de verdad, es que, no sé, es la demagogia esta comunista, pero bueno, como hablan analfabetos, pues entonces la gente se lo traga. Recuerden lo del lobo que les he dicho antes. Bueno, Indra sube un 1,10%. Finalmente se confirmaron los rumores, y José Vicente de los Mozos, que no descuadra, de los Mozos, presidente de IFEMA y expresidente de Renault España, pues ha sido nombrado en sustituto de Ignacio Mateix, que no Mateix todavía, aunque bueno, va a dejar de ser consejero delegado. En Indra, la Junta General de Accionistas es el 30 de junio y debe ratificar el nombramiento de los Mozos por Mateix. Bueno, vaya juego, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el tema del gobierno corporativo en Indra es un desastre, ¿no? Que la compañía lo está haciendo especialmente bien este año. Y NH Hoteles sube otro 3%, tengo algunas posiciones ahí muy especulativas, porque la lucha interna con Minor es bastante sangrante. La cadena hotelera ha comunicado la destitución del presidente por pérdida de confianza. Tienes un 94%, lanza ya la OPA por los minoritarios y déjanos en paz. Minor, por los minoritarios, ¿me sigue? O sea, es una historia kafkiana. Bueno, tenemos cosas de Lenor, de Meliá Hotel, buenas cifras del Grupo San José, que ha publicado los resultados del primer trimestre y sube un 6,3%, y en agenda estaba que la utility española, gas y electricidad, la señora Naturgy, desvelaba sus cifras, pero últimamente nos tiene un poco aquí dando vueltas, porque cada día que dice que va a publicar, no lo publica. Estaremos atentos a ver si publica durante la sesión. Queridos amigos, ya sabéis, viene un fin de semana, por lo menos aquí, lluvioso, así que toca palomitas, toca Netflix, no sé si con o sin publicidad, pero toca un poquito de películas. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Buen fin de semana, y ya saben, sean buenos o todo lo malo que les dejen. Adiós.